va a existir lo que es salida de potasio. ¿Ya? Y en la fase 4 va a actuar la bomba sodio, potasio, ATP. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando ingresa el sodio, ¿sí? Va a cambiar esto. Ya no va a ser menos 80, va a llegar hasta más 10 o más 20. En algunos textos está más 30, más 40, pero eso solamente es esquemático, ¿verdad? Sobre el positivo. ¿Por qué? Porque está ingresando el sodio. En la fase 2 ingresa el calcio y eso es lo que mantiene la meseta, ¿sí? Pero en la fase 1, en la fase 3, se va a volver casi negativo, va a haber depolarización, donde no es más que la salida de sodio, sino es más el ingreso de potasio. Y en la fase 4 se tiene que volver a la normalidad para que nuevamente la despolarización. ¿Y quién se encarga de eso? Es la bomba sodio-potasio ATP-ACE. ¿Qué es lo que hace la bomba sodio-ATP-ACE? Hace que los valores estén dentro de estos parámetros. En la despolarización, ¿qué va a haber? Aumento de sodio. Ya no va a haber 10, va a haber 20, 40, 50, 60. ¿Sí? Y va a disminuir el potasio. Eso sucede en la despolarización. Pero si queremos que regrese a la normalidad, tiene que ingresar el potasio en la despolarización. ¿Y quién se va a encargar de eso? Es la bomba sodio-potasio ATP-ACE. Ocurre esto, pues nuevamente va a suceder lo mismo. Otro potencial de acción para que haga la contracción del corazón. Ahora, cuando nosotros tenemos fallas a este nivel, podemos tener, por ejemplo, alteraciones como taquicardias ventriculares, taquicardias auriculares, fibrilación auricular. Hay alteración en eso. Y si nosotros queremos controlar eso, tenemos que actuar sobre estos canales, tanto del sodio, del calcio y del potasio. Ahora, estos fármacos que actúan a este nivel son los antiarrítmicos. Y los antiarrítmicos los clasificamos en 4 tipos o 4 niveles. Los del tipo 1, los del tipo 2, los del tipo 3 y los del tipo 4. ¿Sí? Los del tipo 1, ¿sí? Esta clasificación es de Vaughan y Williams. Es un médico, Vaughan y Williams. Es un fisiólogo que lo ha clasificado desde 1992. ¿Sí? El tipo 1 van a actuar en la fase 0. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a bloquear los canales de sodio. ¿Sí? Los canales de sodio. Para que no haya mucha despolarización. Y si la persona tiene taquicardia, pues no tenga la taquicardia, sino el ritmo sea más normal. Los que bloquean los canales de sodio, que actúan en la fase 0, se denominan bloqueadores de los canales de sodio. Y son los del grupo 1. ¿Cuáles son esos medicamentos? Son estos 3. La procainamida, que va a estar en el grupo 1A, la lidocaína, que va a ser del grupo 1B, y la flexanida, que es del grupo 1C, con la propafenona. Estos 3 son del grupo 1. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre A, B y C? ¿Ya? Estos actúan más lentamente. ¿Sí? Lentamente. Estos actúan más rápidamente y estos actúan intermedio. Esa es la diferencia, ya de cómo es su mecanismo de acción a nivel de bloquear los canales de sodio. ¿Sí? Entonces, ahí actúan los del grupo 1. Ahora, de estos medicamentos, ¿sí?
lo que hacen, ¿qué es? Estos medicamentos se utilizan especialmente para las arritmias cardíacas, que pueden ser, por ejemplo, las taquicardias supraventriculares y la fibrilación auricular. Taquicardia supraventricular y fibrilación auricular. Más o menos, ¿cómo es eso? Cuando tenemos un electrocardiograma, así, así. Más o menos sale así, es una taquicardia supraventricular, ¿sí? Y cuando tenemos una fibrilación auricular, tenemos muchas ondas P. En estos casos se utiliza, ya, en esos casos. ¿Cuál es el signo normal? P, QR y onda T. Esto. ¿Ya? De estos medicamentos, los que actualmente más se dan es la flexanimida y la propafenona. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos efectos adversos. Menos efectos adversos. En realidad, todos tienen efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos? Estos mismos medicamentos que utilizamos como antiarrítmicos pueden producir también arritmias. Arritmias. Por eso no es dar por dar esos medicamentos. Estos mismos medicamentos pueden producir arritmias, así como pueden tratar, ¿sí? Pueden producir alteraciones cardiovasculares. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en dar ese tipo de medicamentos. ¿Sí? En su farmacocinética, la mayoría se da por vía oral, exceptuando lo que es la lidocaína. La lidocaína, ¿saben qué es? Es un anestésico general. Es un anestésico local, no general, que bloquea los canales de sodio. ¿Sí? Y los demás se dan por vía oral. ¿Sí? Se biotransforman en el hígado y se excretan por el riñón. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal, normalmente se da la mitad de las dosis. La mitad se disminuye. Si el paciente tiene insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Eso es respecto a estos medicamentos. El que más utiliza son. Vámonos al del grupo B, al del grupo 2. ¿Sí? Los del grupo 2 tenemos estos medicamentos que ya lo hemos visto, ya lo han visto ustedes. Son beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Bloquean los receptores beta adrenérgicos. Los receptores beta adrenérgicos, beta 1, ¿sí? Lo que hacen es actuar a nivel del corazón, aumentando el inotropismo, el cronotropismo, todas las propiedades del corazón, ¿verdad? Y si aumenta el cronotropismo, inotropismo, aumenta la fuerza, aumenta la frecuencia cardíaca. Normalmente estos pacientes que tienen taquicardia o fibrilación auricular o estas sístoles tienen acelerado la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Como son bloqueadores de los receptores beta, hacen que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso ustedes ya cuentan. Más que actuar a nivel del potencial de acción. ¿Sí? Cuando se dan estos medicamentos a los pacientes que están con arritmias cardíacas, normalmente es bueno darles el propranolol o estos beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, ¿cuáles son los efectos adversos que produce el cerebro? Pueden producir mismas arritmias o alteraciones cardiovasculares, mismas taquicardias. Y para que no suceda eso, es bueno dar siempre, aparte de dar esto, es bueno dar un beta bloqueante.
Ahora, como todo esto funciona para la despolarización y la contracción del corazón, nosotros podemos venir a actuar a nivel de los canales de potasio. ¿Sí? Entonces, esto lo divide en lento, intermedio y rápido. ¿Sí? El ingreso de potasio, que se llama despolarización, ¿verdad? Podemos actuar a este nivel, a bloquear los canales de potasio, para que no haya una arritmia, para que no haya el potencial de acción. Y los medicamentos que más se utilizan son estos dos. La amiodarona. La amiodarona y el sotalol. El sotalol también es un beta-bloqueante, es un beta-bloqueante. Pero la amiodarona es un bloqueador o inhibidor de los canales de potasio. Inhibidor de los canales de potasio. ¿Sí? Actúa en la despolarización temprana y en la despolarización tardía. ¿Sí? Entonces, es un antiarrítmico. ¿Sí? Anteriormente se utilizaba bastante lo que es la amiodarona. ¿Sí? El problema es que tiene múltiples efectos adversos. Entre los efectos adversos de la amiodarona, por ejemplo, es que la amiodarona es un medicamento que contiene yodo. Y si contiene yodo, ¿sobre qué órgano va a afectar? Sobre la tiroides, pudiendo llegar a producir hipo o hipertiroidismo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? La amiodarona. Hipo o hipertiroidismo. Además, la amiodarona también puede llegar a producir arritmia. Hay una arritmia que se llama torsade de Pons. Normalmente, este tipo de arritmia lo producen estos medicamentos cuando se les da bastante. ¿Sí? Ustedes van a ir a ver la imagen cómo es. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? El sotalol actúa de la misma forma. Tiene una parte de bloqueador beta bloqueante, tiene una parte de bloqueador de los canales de potasio. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? Vámonos al grupo 4. En el grupo 4, ¿cuál es? ¿Cuál sería? ¿Cuál de estos nos falta? ¿Cuál nos falta? Bloqueadores de los canales de calcio. Lo que estamos viendo es que si así es como funciona normalmente el corazón para que haya despolarización y contracción cardíaca, si nosotros actuamos sobre uno de estos, lo que vamos a hacer es enlentecer, vamos a bloquear y vamos a hacer que no haya constantemente la taquicardia o la despolarización o la contracción cardíaca. Estamos actuando sobre estos canales. Entonces, el grupo 4 van a ser los bloqueadores de los canales de calcio. Sencillo, ¿verdad? Lo único que tienen que recordar es imágenes y cómo funcionan esos mecanismos de acción. ¿Sí? Aquí estamos impidiendo la despolarización. Aquí estamos impidiendo ¿qué? La despolarización. Y aquí estamos impidiendo ¿qué? La meseta para que haya la contracción cardíaca. Porque para que haya contracción cardíaca se necesita calcio. Para que sea una actina miocina. Y si no hay ingreso de calcio, no va a haber eso. ¿Se dan cuenta? Por eso, bloqueadores de los canales de calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio van a actuar. Tenemos tipos de bloqueadores. Tenemos tipo L, tipo N, tenemos tipo PQ. ¿Sobre cuál actúa? Sobre los canales lentos. Entre los bloqueadores de los canales de calcio hay uno que falta, que es el nifedipino. Ahora, el nifedipino es una dihidropirimidina.
y estos son no dihidropyrimidina. Los que actúan a nivel cardíaco van a ser estos dos. Nada que ver el nifedipino. ¿Para qué se utiliza el nifedipino? Es un antihipertensivo. Es un antianginoso. También puede utilizarse en la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Los que sí se utilizan son el verapamilo y el diltiazem, que lo que van a hacer es bloquear los canales lentos de calcio para que no haya la activación actinamiosina. Y si no hay actinamiosina, el corazón no va a funcionar, porque cuando hay una arritmia, acaba esto, se da, como sucede. ¿Sí? Entonces, así es como actúan estos medicamentos. De eso ya han visto. Verapamilo tiene que hacer, ¿verdad? Bien. Ahora, en algunos textos, no en algunos textos, en algunos artículos hay un grupo que es el grupo 5. ¿Sí? En el grupo 5 hay dos medicamentos. Uno es un digitálico, la digoxina, que enseguida vamos a ver. Y el otro es la atropina. ¿La atropina qué hace? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca? Aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Ahí está. Para acabar esto, que son los antiarrítmicos, muchas veces, para que el ritmo sea normal y el ritmo sea sinusal, muchas veces se los coloca a los pacientes marca pasos, para que tengan. Los marcapasos normalmente siempre van a actuar a este nivel, a nivel de la fase 4. Los marcapasos. Por eso también fase de marcapasos lo conocen. 4. ¿Ya? Estos medicamentos se utilizan ¿qué les he dicho? ¿Dónde están? En las arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? Taquicardia ventricular, supraventricular, flútero-auricular, fibrilación auricular. Pero estos medicamentos no pueden utilizarse en la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular no es así, todo irregular. No hay. O sea, es todo irregular. ¿Verdad? Ustedes van a ver más bonitos los dibujos. En la fibrilación ventricular no se puede dar estos medicamentos. ¿Sí? Aquí hay una falla cardíaca y lo que se tiene que utilizar es un desfibrilador. Esto. Eso tienen que saber bien, por eso tienen que ver las imágenes de cuáles son las arritmias. Pero en la fibrilación ventricular, ¿sí?, no se utilizan los medicamentos. Lo que tienen que hacer es desfibrilar. Y si es esto, ¿qué se llama eso? Asistolia. ¿Verdad? Ya. Con esto han aprendido. Si saben esto, ya saben esto o no, el segundo han llevado. Entonces ya saben, cuando han llevado eso ya sabían lo que es arritmia. Acabaremos con digoxina.